Hola a todos, bienvenidos un día más a Código Trading. Estamos en un nuevo directo como cada domingo y en esta ocasión vamos a estar en el par libra dólar. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo os lo enseño. Ha sido el ganador. Entonces, como podéis ver, a ver que lo veáis mejor, con el 52% de los votos ha ganado la libra dólar. En segunda posición pues ha quedado el IBEX 35 en M15, que es el índice bursátil de referencia de la bolsa española, de las 35 empresas pues más importantes. Después la criptomoneda Ethereum, y finalmente el precio de la materia prima cobre, que ha tenido pues un 6%. Entonces no ha ido tan reñido como en otras ocasiones. En esta vez pues ha tenido mayoría absoluta la libra dólar, que ha superado el 52% de los votos. Ha ganado pues por mucho. Teníais ganas de que operara en diario la libra dólar. Entonces en el día de hoy, espérate un segundo que voy a saludar un poco, que se me estaba olvidando, a José Domínguez, que ha sido el primero en escribir, Ricardo, Percy, Juan, Samuel, Horacio, César, Colombia Talks, Jason, Martín, Diobelis, Francisco, Vida Extraordinaria, y bueno, hay mucha actividad, mucha en el chat de lo que es el vídeo en directo. Entonces me sabe mal pues no saludar a todos. Hoy me gustaría, al estar en diario, hacer todo el año 2018. Entonces no voy a hacer lo de avanzar aleatoriamente un trozo de gráfico y de repente parar, como hicimos en la otra ocasión, porque me gustaría tener un año entero. Entonces no voy a entrar a explicar los conceptos más básicos, voy a ir bastante rápido para intentar acabar. A la que acabe 2018 termino el directo. Espero que en una hora pues me dé tiempo de hacer la simulación de un año entero en diario, que en diario pues es factible hacer un año en ese tiempo. Entonces, como no voy a entrar en detalles, os recuerdo que en la academia de Código Trading, que es códigotrading.com/academia, lo tenéis en la descripción, lo acabo de dejar también en el chat, tenéis un curso gratuito que se llama Código A, de 30 vídeos. Después tenéis un curso que es también gratuito, que se llama Código B, que ya es más avanzado y temático. Por último, ya antes de empezar, que así hoy iré bastante al grano cuando me ponga a operar, la plataforma que estoy utilizando es un simulador que se llama Forex Tester, es este de aquí. Entonces, estamos a domingo, el mercado está cerrado, el Forex pues el viernes por la noche cierra y el domingo por la noche vuelve a abrir. A esta hora está cerrado, son las 18, 9, en 5 horas abre, pero como ahora está cerrado, pues en este link que también os dejo en el chat tenéis el simulador. Ahora está al precio más bajo que yo he visto, que está de promoción. Y podéis ver aquí, le quedan 3 días y 17 horas a solo 179 euros. Esta es la plataforma que voy a utilizar y es súper práctica. Yo no he encontrado otro simulador para hacer backtest y simulación mejor para el mercado de divisas, y por eso pues os dejo el link y os lo recomiendo. Así que voy ya a empezar y haré primero un poquito de análisis macro. Lo macro vemos que está alcista, o sea, esto me da igual. Estando a diario me fijo en este recorrido de aquí, apiñándolo así, y vemos que es claramente alcista. Entonces, mientras me va respetando esta línea de tendencia que vemos aquí, pues seguimos alcistas. Mira, como cosa no habitual voy a dejarla trazada. A mí trazarla bien me gustan los dos últimos, serían estos dos. Este es el trazado que me gusta, siempre los últimos, porque ya, si veis, si continúa la línea coincide bastante. Aquí no tanto, pero eso lo tenemos de referencia.
Dave, ¿tú arrancas a operar en real desde el domingo? Sí, o sea, depende de qué es, de qué cuenta, ¿no? Por ejemplo, la que retransmito los viernes, el domingo a las 11 de la noche de España, que es cuando abre el mercado, ya empiezo. Bien, vamos a ver, esto sería una trampa bajista, pero estamos muy alcistas y no me interesa. Esto sí que me puede interesar. Entonces, voy a trazarla aquí. Y vamos a ver la pillada. Ya sabéis que, aparte de un nivel que tiene que ser un cambio, un pivot menor o un extremo, pues tiene que romper ese nivel y hacer una pillada entre el 5 y el 50. En el Fibo lo tengo puesto el 5 y el 150 es el 50. Entonces, como está entre las dos rayas verdes, es operable. Vemos que no llega al 33, si ya tocar esta línea no la entraría, pero como no la toca, pues podemos tomarla. Entonces, es un caso un poco peculiar. Vamos a entrar al mercado como siempre hacemos. ¿Y por qué es peculiar? Pues porque el take profit, si lo pongo aquí, me quedará el stop muy cerca, porque el precio está aquí, en este punto. Entonces, voy a hacer una cosa que es irme al extremo extremo, que es este punto que es más alto que el de trampa. Entonces, de la tendencia, incluso podría ir al extremo total, que el total, pues como podemos ver, es este de aquí. Entonces, para que me deje posicionar el stop loss en la zona que me gustaría, que es por aquí, creo que me cojo este. Es el último alto. Toda esta tendencia marcó este alto y ahora regresó hasta aquí marcando un bajo. Y ahora, pues voy a poner aquí porque si no, no me queda espacio. Estando tan tendencial, ya sabéis que doy la opción de ir a veces con el take profit más lejos. Entonces pongo el take profit aquí y ahora sí que me permite pues el doble de lejos posicionar el stop aquí. A mí me gusta, y es un tema que cuesta un poco coger el ojo, ver que en una vela no me sacará, o sea que de la manera que se está moviendo me dará tiempo a mover a empate, a salir con un cierre parcial antes de llegar a stop, hacer algún tipo de cosa. Saludos Giovanni desde Costa Rica, dice en el chat. Bien, pues voy a ver cómo va la operación. Pues bien, en una sola vela ha llegado al objetivo y todavía más lejos. En estas me diréis, muchos me decís, pero ¿por qué pusiste el take profit tan cerca? Pues porque sí está la estrategia y en el backtest saqué esa opción. ¿Qué sucede? Que en otras ocasiones el precio solo llega aquí y después se lo devuelve todo y no me da tiempo, pues en una sola vela a lo mejor, y no me da tiempo de coger ningún beneficio. Entonces, si eres muy avaricioso, quieres TPs muy lejos, bien, yo no lo hago por avaricia o porque me guste el stop más lejos o menos, lo hago por resultados backtesteados, porque soy trader cuantitativo, ya lo sabéis. Bien, voy a seguir, vemos que nos está respetando la línea de tendencia y vamos a ver pues si nos da otra entrada. Uf, está súper alcista. Aquí no es nada. Aquí podría ser algo. Vamos a verlo con el Fibonacci. Pues incumple porque pilla un pip por debajo, como podéis ver esta trampa. Entonces, como hay un pip por debajo, no la tomo. Y en este de aquí creo que se quedará, que no llega, ¿veis? Este incumple porque se pasa un pip y este le falta un pip para llegar al 105. Yo me mantengo rígido al plan operativo. Vale, ahí pues vamos a ver, porque no, es el mismo caso. O sea, hay un cambio de color, la primera era entrar por martillo con esta, ahora es con cambio de color. Lo que sucede es que el punto más bajo es este, que incumple este nivel y incumple este nivel. Por tanto, vamos a ver. Vale, aquí hay un nuevo cambio de color. Entonces vamos a ver si ahora cumple la pillada. Vemos que sí. Pongo el nivel de trampa. Vemos que está trampeando este nivel. Y vamos a favor de todo esto. Toda esta subida, que como podéis ver, ahora tendría que actualizar la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque ya ha cogido más velocidad. Y ya sería así.
Si para las tendencias os gusta tener alguna referencia, yo recomiendo mucho la línea de tendencia. Pero soy bastante... o sea, antes de ponerme en la dirección opuesta a la que va la tendencia, le pido más cosas, no solo un rompimiento de tendencia. Entonces, vamos allá. Es una compra y en este caso, pues, como hay mucha distancia, creo que me iría a los cuerpos. El extremo de cuerpos, que es aquí, es los cuerpos más alejados de la trampa. Y el extremo total y el de cuerpos. Pues aquí, como es bastante grande, voy al de cuerpos. Y el stop, el doble de lejos, sería por aquí. Muy bien, pues vamos allá. Trazo el nivel de gestión. Vale, en el momento que me ha superado este alto y lo ha hecho pues ya con toda esta fuerza, puedo desplazar lo que es el stop loss. Lo pongo en el extremo. Entonces ahora vemos cómo va y si sigue subiendo o no, ya puedo mover a empate. Vale, si esto no es el giro, no me interesa que me saque. Entonces yo ya me protejo aquí, lo pongo a unos pips, me protejo con esto. Perdonad que antes no he apuntado, no sé si alguien me lo ha dicho. Exacto, ahora me lo está diciendo. Hay 10.096 de la operación de antes y ahora estamos dentro, pero yo estoy apuntando el balance. El balance solo tiene en cuenta operación cerrada. El equity, que es lo que hay al lado, que podéis ver, ya tiene también en cuenta, no me he puesto el Epic Pen, también tiene en cuenta lo que es tal como está ahora. O sea, el equity sería, si yo lo cierro todo, he ganado 125. En cambio el balance es, contando solo operaciones que ya están cerradas, pues estoy así, que es esto de aquí, el balance. Y al lado, he tachado, al lado hay el equity. Entonces, yo para analizar cuentas auditadas para invertir, recomiendo solo fijarse en el equity. Me da igual el balance, el equity, porque así se utilizan estrategias de martingalas o múltiples operaciones, ese típico gráfico que está lleno de operaciones, todo eso lo detecto y a mí los drawdowns y todo lo analizo del equity, me da igual lo que hace el balance. Así que ya sabéis cómo analizar un poco, algún día ya explicaré más al detalle cómo se analizan cuentas de este tipo. Vale, pues hemos salido en empate. Es lo que os he dicho, si esto no era el siguiente movimiento, yo había puesto el stop loss aquí, me ha hecho este brazo, a la que ha vuelto aquí y ha girado, es cuando digo, vale, si esto no es para hacer así y ir a TP, no me interesa, ya muevo estos pocos pips, que eso hubiera sido una pérdida muy pequeña, pero ahí pues la hemos salvado. Bien, pues vamos a continuar y nos está dando una entrada. Entonces, esta entrada es un nuevo nivel, que es este nivel rojo que veis aquí, pues es, me falta otra vez apuntar, 10.098. Ahí, es un break-even. Hoy no sé por qué, voy un poco despistado con lo de apuntar. A ver, como quiero hacer todo el año, pues voy un poco más rápido. Y bueno, saludos a José desde Chile, a Héctor. Ander, que pregunta si adquiero el código Pro ya incluye Forex Tester 4. No, no tengo esa posibilidad porque además es que Forex Tester 4 vale la mitad del curso. O sea, el curso vale 3,90 y Forex Tester 4 ahora porque está súper rebajado y vale 179. Pero mirad el precio habitual, está en la web a 300 euros. En mi página, como hay descuento especial para los alumnos y está más barato que en el propio sitio oficial, no llega a 300, pero sí a 269 o así cuando es el precio normal. Entonces un curso que vale 3,90 sería complicado. Aquí tenemos la orden, vemos que está trampeando la línea de tendencia, eso no nos importa, puede ser simplemente un cambio de velocidad, de momento la borro para no despistar, que veáis clara la operación.
Y bien, voy a poner con la letra M de mercado, lo tengo configurado. Take Profit. Pues me voy a estos cuerpos y Stop Loss el doble de lejos, que sería por aquí, en este nivel de aquí. Muy bien, estamos ya en febrero. Vale, aquí ya muevo seguro. El movimiento he tardado más en mover a extremo porque he sido más pequeño. Si os acordáis, antes me había llegado aquí, haciendo un recorrido grande. Ahora con esto pequeño le he dado a que superara su 2. O sea, esto es un 1, 2, 1, 2. Y cuando me ha superado, muevo ya a extremo o a empate. En este caso ya se podría mover a empate. Entonces vamos a ver. Ahora ya solo podemos salir o en empate o en take profit. Vale, pues hemos salido con beneficios. 10.219 euros. Hemos tenido TP, break-even y otro TP. Muy bien, pues vamos a seguir. Vale, por aquí puede haber una entrada. Vamos a medir si hay la pillada mínima. Pues se pasa por un pip, como podéis ver. Por un pip se pasa, por tanto este nivel no me sirve, ya sería en todo caso este de aquí. Ahora no sé si me la puede estar dando aquí abajo. Voy a medir, sí que me está dando la trampa aquí. Ya llevamos 308, estamos en abril. Estamos en diario, esto es una operativa muy swing en una temporalidad prácticamente para inversores. Ok, así que vamos a continuar. No llega al nivel para hacer trampa, ahora sí que he llegado. Vamos allá. Aquí está. Y el Fibonacci para analizar las otras cosas. Bien, si alguien tiene dudas, ya sabéis que hay el curso gratuito Código A y hay mucho contenido gratuito, más iniciativo para gente que se inicia, para entender cómo trabajo. Me dice Daniel que la temporalidad que manejo mejor es H4, pero demuestras que la estrategia es válida en diario. Sí, o sea, es válida y muy válida. O sea, en diario el backtest todavía supera un poco el H4. ¿Qué sucede? Que hay pocas entradas, que en cada par, pues en diario, claro, hemos tomado 4 entradas y estamos ya en enero, febrero, marzo, abril, 24 de abril. O sea, llevamos ya muy avanzado el año. Entonces, claro, da muy buenos resultados, mejores incluso que H4 a nivel de por trampa, ¿no? Por calidad, pero hay poca cantidad, mucha calidad pero poca cantidad. Entonces, donde yo estoy más cómodo es en H4 porque ya da un número elevado de entradas. Vamos allá con la compra. El take profit pues iría aquí al extremo, cojo estos cuerpos que coinciden, como podéis ver, con esta mecha. Y me falta poner el stop de pérdidas. El doble de lejos sería más abajo, sería por aquí. Y vamos ya a comprar. Ya está comprado, pongo el nivel de gestión. No sé si tengo que gestionar. No, ahora sí. Una vela tan grande, ya sabéis que cuando hace una vela tan fuerte para abajo, ya no muevo a empate, sino que lo que hago es irme del mercado, corriendo, me voy volando, con una pérdida pues de 66. Ya está cerrado con esa pérdida y el balance ahora es de 10.242. Las pérdidas son parte del trading. Se tiene que saber perder, se tiene que saber empatar. Si tú te mantienes rígido a tu estrategia y tienes un gran backtest de al menos pues 1.000, 10.000 eventos para ir bien, que sabes el resultado que te da, tienes que estar tranquilo porque hay un porcentaje que serán pérdidas y eso no significa que no funcione la estrategia. Y a veces se puede acumular un momento de mala racha
donde se acumulan más de una pérdida seguidas y no pasa absolutamente nada. Así que vamos a continuar. Ay, estaba en el Excel, creo, porque no me avanzaba. Ahora esto está cayendo fuerte. Vamos a analizar pues la situación macro. Vemos que ha roto esto ya, esta línea de tendencia, y además esto sería la LT. Después está la tendencia macro, que dio este bajo de aquí y un nuevo alto por muy poco, y ahora ¿qué ha hecho? Ha roto este último bajo macro. Entonces ya tengo dos indicios, no solo uno, sino dos, de que esto pueda cambiar. Así que en ese caso empezaré a pensar con dualidad. Todo esto de aquí tan sucio y con tanta mecha no me interesa. Además estamos en un punto delicado que puede estar cambiando lo que es la tendencia. Vale, vamos a ver aquí si puede ser una entrada. Sí, vemos que sí, es una trampa pequeñita, pero ya no es esto de aquí tan sucio, sino que ya se ve un poco más definida. Y vamos allá a trazar el nivel. Entonces, como podéis ver, es trampa bajista. Hasta ahora todo lo que habíamos tomado era alcista. Y vamos allá. Estoy tomando una trampa bajista porque ya veis que el macro está cayendo en picado y en micro todavía más, que es lo último que está sucediendo. Así que vamos a poner la orden. Está controlando el chat. Dice de Max que ahora hay posibilidad de bajada, exacto. Todas las entradas que hiciste solo fueron un pullback. Sí, o sea, son entrada, la trampa es tipo pullback. O sea, vamos a ver el doble. Claro, yo me sentiría cómodo aquí. Entonces no tengo yo muy claro si poniéndome en este extremo me da. Debería bajar un poco más. Igual lo hago con el doble matemático, porque esto es una venta. Porque claro, yo más cerca que aquí el stop no me gusta. Entonces son 306. 606 sería el take profit. Que... Uy, perdón, he puesto mal el take profit. Voy a editar. He hecho como si fuera el doble y es la mitad. El take profit son a 153, la mitad de 306. No pasa nada. Bien, es un caso parecido a antes. Como el extremo no me deja meter un recorrido suficiente al stop loss para gestionar, pues como es a favor de toda esta bajada que a nivel macro me está dando indicios y a nivel micro también de que caiga, pues me voy un poquito más allá. ¿Y en qué punto me voy? No es un punto técnico, es sitúo el stop donde me siento cómodo y el doble de lejos pongo esto. Pongo el punto de gestión y vale, me toca gestionar. En este caso, como no es una vela tan grande, simplemente lo que hago es mover el take profit a la entrada para tener la entrada en break even. Ahora debería ya pues situar el Fibonacci para ver cuál es el punto de salida, que sería pues el punto de salida es si ya me cierra por encima de aquí. Si no, esto solo es una mecha, si hay un cuerpo por encima entre aquí y aquí ya me voy. Si no, espero a ver si me da la opción de salir en break even y salvar la operación. Vale, pues sí, he podido salir en break even, de tal modo que se ha salvado la operación. Y estos momentos de cambio pues son los duros. Cuando todo está tendencial nos va dando beneficios. Cuando cambia hemos tenido una pérdida, ahora un break even. Son momentos donde es importante no devolverlo todo. Pero no sabes muy bien que llega ese momento hasta que estás en él. También hice backtest de dejar de operar en esos momentos. Pero al final vi que tampoco es que filtrara porque costaba mucho saber cuándo es un momento de esos y cuándo no, y a nivel cuantitativo es muy complicado.
Dave, ¿qué tal la estrategia en H1? Habría que estar más pendiente, ¿no? Un marco temporal más rápido. Bueno, H1 está bien. Yo, a nivel de backtest, me da muy buenos resultados en H1, muy parecidos a H4, pero no me es cómodo porque me supone estar mirando muy seguido el gráfico y todo el día si hay operaciones abiertas. Entonces, ahora que tengo el asesor experto, que es un gestor de órdenes que me hace todo esto automático, lo de mover a break-even, lo de cerrar con pérdida parcial, que lo tenéis pues los alumnos Pro, Elite y VIP. Soel dice, soy alumno Pro, pero no sé cómo poner el asesor experto en MetaTrader 5. Pues el asesor experto está disponible para MetaTrader 4. Te recomiendo que pases al 4. La mayoría de brokers tienen MetaTrader 4 y 5. El 4 es el que usamos prácticamente todos. ¿Por qué? Porque todo es compatible con el 4. En cambio el 5 hay muchos indicadores y asesores que no son compatibles y también muchos robots. Entonces yo recomiendo el 4. Incluso puedes bajarte el genérico, el de la web de MetaTrader 4, y allí si pones los datos del servidor de tu broker y también tu usuario y contraseña puedes operar en él. Muy bien, vamos a continuar. Bajistas, no me interesa entrar en estas trampas que son alcistas. Vale, esto puede ser una entrada y estaba hablando y aquí puede haber una entrada. Vemos que sí, es una entrada bajista. Entonces ha habido una vela martillo, como podéis ver, que sí que cumplía y me la salté. Y ahora vendría la entrada por cambio de color. Como esto me lo salté, pues hago la entrada por cambio de color, que más o menos es lo mismo, está en la misma zona. No, prácticamente no ha variado. Y disculparme, pero es el hecho de estar hablando mientras operas que te hace cometer pues más errores. Una venta, el stop loss, vamos a ver si lo puedo poner ahora al extremo. Y el stop el doble, que vendría a ser por aquí. Vale, ahora sí, esto ya es una distancia suficiente para tener el stop, no como esta trampa tan pequeña que me he tenido que posicionar más lejos, que ha acabado siendo un break-even que no he apuntado. Sí que he apuntado. Hoy, como con lo de apuntar voy un poco despistado. ¿El EA de código trading es de uso temporal o sin plazo límite? A ver, está en fase beta, entonces el que se descargan ahora los alumnos caduca a fin de año. Y antes de fin de año habrá ya la versión definitiva. No es que no lo hayamos probado todo, hemos estado en real, hemos estado en demo, lo hemos estado probando un montón, tanto el programador como yo, y lo estamos usando los dos en real. Pero el primer lanzamiento lo hemos puesto como beta, porque aunque hayamos corregido todos los errores, puede que al hacer el lanzamiento ya más masivo, se descubra algo. Entonces los alumnos que lo tenéis, ya sabéis que si descubrís algo que os falla, me tenéis que escribir y lo corregiremos. Por eso está en fase beta. Vale, vamos allá. Muy bien, pues esta ha sido fácil. Como podéis ver, primero se ha ido un poquito en contra, pero siempre respetándome el nivel de gestión, y después ya ha ido a favor. Y es la séptima operación, 10.334 euros. The 5%, ¿lo conoces, Dave? ¿Qué opinas? Sí, el tema es que son los típicos confianza, que no es malo, pero hay un drawdown muy apretadito, te piden un objetivo que de beneficios que por el drawdown que te permiten máximos un poco complicado. Entonces no va a haber ningún problema. A ver, es que estoy también leyendo. No, Miguel os está comentando el tema del asesor experto. Vale, voy a continuar y vamos a ver si nos da más entradas. Esto podría ser una entrada. A ver, que es un nivel un poco extraño, pero como podéis ver, el extremo no llega la pillada. El extremo sería aquí, pero este pivot menor sí que parece que hace una pillada entre el 5 y el 50. Como podéis ver, sí que la hace. Estamos ya totalmente bajistas, ¿eh? Ya los primeros indicios de bajista están súper confirmados. Está rompiendo, pues este era el último bajo,
el penúltimo, el antepenúltimo, está rompiendo todo ya. Y además la LT, ya haciendo una estructura totalmente bajista. Así que vamos allá con esta entrada. Vale, es bajista hemos dicho y es una entrada a mercado. Una venta. El take profit lo pongo en el primer extremo, se me escapó antes de tiempo, en estos de aquí. Posiciono el stop y entonces acabo de decidir. Ya sabéis que acaba siendo un compendio entre lo que es el stop. El stop aquí me siento cómodo, entonces pidiéndole este no hace falta ir a los cuerpos ni al extremo total, porque ya es el doble y eso es suficiente para tomarla. ¿Por qué? Pues porque está empezando a girar un poco, entonces no le quiero pedir mucho porque esta velocidad inicial está aflojando y hasta ahí le pido. Vemos que el punto de gestión es este, pero solo ha hecho mecha por encima, no ha habido cuerpos, que es lo que nos hace gestionar. Vale, no ha habido tiempo de mover a break-even porque ya tocó el take profit, entonces no ha dado tiempo de mover a empate. Vale, pues ya tenemos otra operación, llevamos 8 y estamos en julio. Bueno, vamos bien, lo único que tendría que acelerar yo un poco para poder terminar el año. Por aquí no hay trampas, ahora voy un poco rápido, esto tampoco. Aquí esta pillada supongo que supera el 50, veis como sí, está por encima. Y por aquí no hay niveles hasta aquí. Esto no ha llegado a trampear. Aquí no tengo niveles, el primero es aquí y esto ya también supera lo que es el 50, como podéis ver. Y bien, al final sigue bajista, no hay discusión, esto alcista no lo tomo. Vale, ahora sí, ha costado un poco y eso es mucha paciencia, estamos hablando desde el último cierre hasta esta entrada 51 días, 51 velas, que cada vela es un día. Así que voy a poner esta, voy controlando el chat que veo. Estaba bajista desde abril. Estamos en 2018 haciendo el año entero, ¿eh? A ver si da tiempo. Es una venta, el take profit, pues quizá le pido hasta los cuerpos. Y el stop loss, el doble de lejos, sería pues por aquí, en esta zona. Entonces hago la venta y bien, pongo el nivel de gestión y ya sabéis que no estoy comentando, me toca gestionar, no estoy comentando mucho porque me gustaría pues acabar el año. Vale, tengo que poner el Fibonacci, esto no es el Fibo, es este botón de aquí, porque desde la entrada hasta el take profit, si hay un cierre más allá del 50 me tendré que salir. De momento me lo está respetando y aquí ya no. Pues es una buena pérdida, ¿eh? No es un stop completo, pero son 3/4 partes de stop y se tiene que saber perder. Ya lo sabéis. 10.303. Muy bien. Pues ahí tenemos, ya sabéis, un gráfico de bolsa, si es sin usar estrategias raras, no acostumbra a subir así. O sea, acostumbra a subir así, que es justamente lo que está haciendo. Entonces, si hacemos una proyección de lo que está haciendo, pues mira, estoy copiando más o menos los movimientos que hace con una proyección futura. Esto es lo normal, a no ser que trabajes ya con alguna estrategia tipo robot, con martingalas o cosas extrañas que son un poco peligrosas, que hagan una diagonal perfecta.
¿De acuerdo? Entonces esto no os tiene que asustar para nada. Hemos tenido esta operación y ahora, claro, este retroceso ha sido ya relativamente profundo, o sea, ya ha sido un poco profundo y me ha superado este último alto, de tal manera que podríamos estar en la misma situación de antes, de que nos rompe esta línea de tendencia, que más o menos ha ido pinchando, no es matemático, pero veis, por aquí es donde siempre va girando. Ahí. Y además, pues me ha llegado a romper este último alto, que es el que está entre estos dos bajos. Por lo tanto, ya tengo bastantes indicios como para pensar alcista, pero también bajista. O sea, estaríamos en un momento claramente de dualidad. Esto no llega a penetrar lo suficiente y aquí arriba debe... Ah, pues sí. ¿Cómo se me escapa esto? Bueno, como se ha escapado no la tomo. O sea, voy a ser fiable y un año puede suceder eso, que haya una entrada que se escapa porque estás justo de vacaciones y no te estabas fijando tanto, cualquier tema, o porque esos días no estás operando. Entonces, igual que antes hemos respetado el error, ahora también. Y bueno, vamos a continuar. Bien, seguramente era un break-even porque al hacer todo esto para aquí arriba hubiéramos movido a empate o al menos al extremo y hubiera sido o empate o una mini pérdida. De acuerdo. Ahora puede estar dándonos una segunda entrada. Que no me despiste yo con las prisas de querer acabar el año. Y esta entrada es. Así que vamos a tomarla. Es una compra porque ya nos está cambiando un poco lo que es la dinámica. Y me voy a este extremo. El stop loss el doble. Aquí, pero me voy a cuerpos, que si no es más del doble. Vale. Me toca mover a empate. Como podéis ver, el stop loss, el take profit a empate. Y ahora pues puedo trazar nuevamente el Fibonacci a la zona del 50%. Y vamos a ver si me llega ahí. Mirad lo que acaba de suceder. O sea, me acaba de hacer una trampa aquí. Entonces no cumple la fuerza, pero esta trampa aquí dentro de esta otra me puede hacer lo siguiente, que es regresar el objetivo de take profit donde estaba. En lugar de intentar salir a break even, pues volver a posicionarme como estaba la operación inicialmente para ver si puedo ganarla. Vale, aquí ¿qué sucede? Pues que nos está dando una trampa. Como podéis ver, esto es una entrada tipo trampa. Pero estoy posicionado al alza, porque ya estoy apostando que está pues haciendo una tendencia alcista. Como podéis ver, marcando alto, alto, bajo. Este era el último bajo y aquí es cuando superó el último alto que había. Por lo tanto, podría pues salir y entrar en esta o darle el margen a la duda. Yo me mantengo en la operación que estoy pensando que esto puede ser un 1-2. ¿De acuerdo? Pero podría entender que alguien diga, no, yo en estas ocasiones me voy. Entonces, si él lo hace siempre así, lo tiene backtesteado y le funciona, que se vaya. Yo no me voy, simplemente tengo en cuenta que existe esa trampa. Entonces, como mínimo ya cubro a extremo. Una vez me ha hecho el primer brazo. Vale, pues mira, he acabado haciendo el 1-2. Yo ya había cubierto aquí a lo que era prácticamente break-even. Y tenemos un take profit que, según la gestión que hagáis, a lo mejor alguno de vosotros se hubiera ido en empate. ¿Por qué? Pues porque al cerrar aquí, no ver que hay una retrampa, una trampa mayor, pues hubiera hecho el empate y no pasa nada. Entonces ahora puede estar dando una bajista y como hay dualidad,
pues podría entrar en esta. Voy a mirar en qué momento del año estamos. 12 del 10 del 18, o sea, nos quedan 2 meses. A las noticias, ¿cómo me protejo? Pregunta Leyenda V7. Bien, a las noticias en diario no os tenéis que proteger. O sea, si cada vela es un día, no, eso de protegerse de las noticias es más en intradía. Incluso en H4 poco afectan las noticias. Te pueden dar una vela un poco más grande, un poco de más volatilidad, pero para diario, claro, cada día hay una noticia de alto impacto, prácticamente cada día, en libra o en dólar. ¿Y qué haces? ¿No operas? No. O sea, aquí en diario no hagáis mucho caso al calendario. Y en esta temporalidad, lógicamente en intradía es muy importante pues dejar de operar. Yo simplemente dejo de operar cuando hay un fundamental importante. Vale, aquí nos ponemos bajistas en esta ocasión y vamos a posicionar la entrada. Espérate, quiero más data porque si no estoy viendo poco la situación más macro. Me gusta pues ver mejor el dato macro. Claro, hay dualidad. Entonces es contra tendencias si es que al final acaba habiendo una tendencia, pero es a favor de esta más macro, que simplemente podría ser un retroceso profundo. Por lo tanto, no le pido un objetivo muy alejado. En estos puntos siempre analizo un poco más porque es más fácil cuando estoy a favor de tendencia. Pero en estos casos cuesta un poco más posicionarse. Por aquí me sentiría cómodo con esta operación. Tengo puesto que es compra y por eso salen, ¿ves? Si pongo compras salen cosas en rojo de que no cuadran. Pongo venta, ya me dice que sí, que tiene lógica la operación. Ha habido un gap. Uy, uy, uy. Ah, bueno, mira, se salvó. Hizo el 1-2, el famoso 1-2, que ya sabéis, el mercado la grandísima mayoría de las veces se mueve con movimientos 1-2, como acaba de hacer en esta. Así que voy a apuntar que son 10.490 euros. Vale, vamos a ver si por aquí puede estar dando una nueva entrada. El gráfico no me está teniendo en cuenta, entonces tengo que seleccionar más datos. Selecciono hasta 16, más no creo que sea necesario porque ya estamos en el mes de octubre. Así que vamos a ver esta trampa alcista si nos la da. Ya no recuerdo si he medido la pillada. Sí que la había medido. Ahí. Por pillada cumple. Estamos en una situación de dualidad total. Entonces, pues ya sabéis, es cuestión de buscar objetivos realistas no muy alejados en esta situación. Aquí pues poniéndonos en esta zona es suficiente y el doble de lejos sería por aquí, ¿veis? Y pensando pues que es un punto donde la gestión es crucial. No es un año fácil, es un año bastante duro en diario. Yo no lo tenía backtesteado y es durillo el tema. Entonces ahora quiero ya tener el Fibonacci de gestión. Aquí ya tengo el Fibonacci de gestión puesto y lo dejo ahí, y el nivel de gestión sería pues este 50%, ¿de acuerdo? Uy, no había movido empate, pero bueno, me toca cerrar. He puesto, cuando he hecho esta vela estaba pendiente de si tocaría cerrar y primero tocaba mover a empate. Me despisté con las prisas que tengo hoy de acabar el año. Y ahora cerrar, lo mismo que antes, una pérdida bastante gorda. Cerrar posición y estamos en 10.353. Ya veis, una sierra está haciendo. Pero eso es lo normal. O sea, los gráficos con esta estrategia suben de este modo. Puede haber un momento donde tiras un poco más recto porque pillas una tendencia y todos son beneficios, pero esto es
lo habitual. Entonces borro niveles, que ahora esto es una locura, y ahí ya está más limpio. Vale, esto ha profundizado demasiado, como podéis ver, y no me gusta. O sea, es una trampa, mucha fuerza aquí, aquí no tanto, pero este gap y este retroceso. ¿Y por qué no me gusta? Pues porque ya se ha ido a esta zona y me la ha pillado. O sea, si os fijáis, es lo mismo que pasó arriba. Es un momento complicadísimo. Aquí me supera este alto. Entonces este alto viene de aquí, que me lo ha superado ahora este bajo. O después el más macro, que es este de aquí. Pero ha hecho esta estructura. Y ahora me pilla aquí abajo. Entonces es delicado. Es un momento de los que no me gusta mucho. Pero vamos a mantenernos rígidos al plan y vamos a seguir. Entonces posiciono la entrada. Es una compra, a ver si acabaremos el año. A ver, necesito más gráfico. No, más gráfico no, en realidad es que tendré que poner el stop loss matemáticamente porque no tengo niveles. El único es este, y si no me tengo que ir muy atrás. Entonces pongo el TP donde diríamos que me siento más cómodo, que sería bastante cerca. O sea, yo diría que por aquí es donde más me gustaría tener el TP. Y esto significa, a ver, un segundo, esto significa TP a 2.50 y 5, pues el stop loss tiene que ser el doble de lejos. Entonces son 510. Y es una compra. Y pongo el nivel de gestión. Vale, me toca gestionar. El stop aún está lejos, pero me toca mover a empate. Tengo todo apuntado, ¿no? 5, 10.300, sí. Ahora trazo ya el Fibonacci, que no es esto. A ver, ahí. Estamos ya en octubre. Va, que acabamos el año. Vamos a ver. Ahora se está girando. Claro, podríais decir, está haciendo algo parecido a antes. Además está apoyando la línea de tendencia perfecta. Y está haciendo una trampa de otra temporalidad, que sería esta de aquí. Entonces, cuando me hace cosas así, ¿hay la opción de volver el TP donde estaba? Pues sí, que creo que estaba aquí. Lo devuelvo a su sitio. Y si me llega aquí, lógicamente ya cerramos. Vale, pues mira, al final ha pasado como antes, que al darle otro intento y volver a poner el take profit en su sitio, se ha acabado ganando. Ahí estamos. 10.456. Y ha sido pues esta entrada de aquí. Ahora pues vamos a continuar y nos da una entrada bajista en este punto. Entonces, bien, pues la tomamos. ¿Por qué compras si la tendencia es bajista? Pues porque me ha superado la LT, me ha superado el último alto y en esta zona le daba el beneficio de la duda. Ahora ya, marcándome este nuevo bajo y tal, pues ya me empiezo a poner bajista, pero no es una zona clara, no es una zona donde todos los traders estuviéramos de acuerdo. ¿Cuándo está todo claro aquí? O sea, aquí todo el mundo lo ve alcista, ¿no? En cambio, en este punto, claro, está rangueando. Si miramos esto último es un rango. Y ahí le doy el beneficio a la duda y entro en ambas direcciones. Es como tengo backtesteada la estrategia y me da buenos resultados. Entonces, esta trampa es súper grande. Y ir aquí es muy cerca. Quizá esta vez por esta trampa me voy a la izquierda, miro este de aquí, porque esto es muy cerca, esto es muy lejos, este punto de aquí es en el que estoy cómodo vendiendo. 2.12, el stop loss
el doble, como no, también queda muy lejos, pues lo hago matemático. 4, 42, 4, no, 4, 24, ahí, y es una venta. Trazo el nivel de gestión y vamos a ver, vale, esta ha sido muy fácil, se nos ha ido directa y estamos en 10.559. ¿En qué momento del año? 12 del 11, va, que ya falta mucho, mucho menos para terminar. Ánimo. Ahora ya me gusta solo estar bajista porque no veo claro el alcista. Esto de aquí puede ser una entrada bajista, como podéis ver. Entonces tendría que ir al extremo de aquí, si os fijáis. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca y además ya supera el 33, por lo tanto no la puedo tomar. Así que vamos a seguir. Solo bajista. Mira, ya me ha marcado otro nuevo bajo. Ahora ya sí que no hay dualidad. Lo único que esta LT ha quedado anticuada. Y ya la nueva LT estaría pues por aquí. Que la he hecho muy torcida, pero ya me entendéis. Pues vamos allá. Estamos en diciembre, 12 de diciembre. Vale, aquí puede haber una entrada. Como podéis ver, esta entrada de aquí. Y la vamos a tomar. Cumple con todo. Y a ver, una venta. Ya falta muy poquito para terminar el año. Y veremos todo el año simulado y backtesteado. Me voy al extremo. Y el stop loss es una trampa pequeñita. Me voy a extremo. El stop loss aquí es muy cerca. Claro, yo me sentiría cómodo aquí, que son 300 pips. Eso me hace poner a 600 el take profit. Perdón, a 150. Ahí, a la mitad. Ah, mira, me coincide bastante con el extremo total de tendencia. No el de trampa, pero sí el de tendencia. Así que lo ubico justo ahí. No le doy ese poquito más matemático, sino que lo hago justo ahí. Marco el nivel de trampa y ahí. Estoy explicando muy poquito porque quería hacer todo el año. Ya sabéis que el que quiera entender bien cómo funciona la estrategia puede buscar más vídeos en el canal. Entonces les recomiendo que se suscriba y controle el canal. Vale, ha habido un cierre por aquí. No está mal este año lo durito que está siendo. Entonces, en el libra dólar 2018, pues es durito. Supongo que todo el tema del Brexit ya estaba influyendo. Muevo a empate. Me está dando una posible reentrada. Pero es que está ya todo muy sucio. No es aquello que me esté haciendo una trampa nueva aquí arriba. Espérate, aquí. No, me está haciendo una reentrada de la misma. Entonces, una reentrada de la misma no me hace mover el take profit. Lo dejo. Vamos a ver, porque no he salido por muy poquito. Y ahora ya tomaría la medida del Fibonacci. A ver, ahí. Ostras, pues mira, me salvé en break-even. Casi tuve que cerrar, pero al final ha sido un break-even. Break-even en 10.562. Y estamos a 2 del 1. Mira, 2019 justo. O sea, ha habido 15 operaciones. 15 operaciones, este ha sido el gráfico. Y en diario, en un solo par, ya sabéis, el diario da pocas entradas, 15. Pues en diario, en un solo par, ha dado 562. Eso es un 5%. Un 5%. Pero ¿qué sucede? Que si eso lo multiplico por 6 pares, es el 30. El famoso 30% que, por ejemplo, en diario, operando euro dólar, libra dólar, dólar CAD, dólar australiano, dólar franco y dólar yen japonés, pues si
la media está en 5% en cada par, te sale un 30 y con eso puedes ir a cualquier fondo de inversión que si eres capaz de sacar un 30 te van a dar capital seguro. Hubiese sido take profit, dice Luis. Sí, lo único que preferí cubrirme. Entonces en esta retrampa de aquí, cuando me ha hecho esto, hubiera podido pues volver a desplazar el take profit, pero no me sentía yo muy cómodo de la manera que se estaba moviendo y mantuve el break even. Entonces bien, os recomiendo que hagáis la práctica si tenéis el Forex Tester, y si no lo tenéis pues ya sabéis que está de oferta, le quedan 3 días a un precio muy bueno. Tenéis el link pues en la descripción del vídeo con el simulador. Os recomiendo pues que hagáis lo mismo, que cojáis un año y que os puede dar más o menos este número de operaciones aproximadas, estadísticamente por ahí se mueve el diario, y ver qué resultados le sacáis. Entonces ya habéis visto que ha habido bastante pérdida, ha habido una pérdida, 2 pérdidas, 3 pérdidas, y son pérdidas que en general son mayores a la ganancia, y la ventaja también es que hay bastante break-even y mucho TP, porque como el TP está cerca hay bastante. Ronald dice, ¿qué rentabilidad anual y mensual de la estrategia en pares volátiles como dólar-yen o euro-dólar? Pues lo que hemos sacado, o sea, esta estrategia se puede mover en un 5, en un año muy bueno puedes estar cerca del 10, pero la media está sobre el 6, 6, algo, ahora sí de memoria, de mis backtests en diario, en un par operado en diario. Eso hace que un solo par sea muy poco, porque operar solo la libra, pues un 5% anual es poquito, pero ya si pones 4 ya tienes un 20 de media, si pones 6 ya tienes un 30, y me diréis, ¿y por qué no poner 28 todos los pares y cruces? Pues porque estarás duplicando operaciones, o sea, no te recomiendo usar más que los mayores, porque entonces lo que te pasará si haces 28 es que si una vez al día controlas los 28, habrá días donde tendrás 7 entradas y serán la misma, por la tema de la correlación, de que los se mueven igual y esa correlación te lo hará. De cuando se pone en dualidad, ¿qué pasa? ¿Qué pesa más, la fuerza o la tendencia histórica? La fuerza o la tendencia histórica. O sea, hay otro punto, hay la tendencia histórica que sería la macro y la tendencia micro que es lo más inmediato, y además la fuerza. Entonces es un poco que no hay una cosa que pese siempre más, es que depende mucho de la situación, no es tan rígido. Raúl dice, ¿puedes operar aunque el mercado esté cerrado? No estamos operando, estamos en el simulador haciendo simulación y backtest. Hemos cogido el año 2018 en el pasado y nos ha dado esto, hemos hecho todo el año. Entonces estoy usando el Forex Tester 4, que puedes descargar en este link que ahora te voy a pasar, que está por debajo del precio oficial. Ahí te puedes bajar la demo del Forex Tester o comprarlo, y es donde estamos con el simulador. Así que espero que os haya gustado este año de libra dólar. He ido bastante rápido para poder hacer pues 15 operaciones, que no es lo normal, este año ha dado 15. Y este ha sido el gráfico de rentabilidad. Os recomiendo que le deis a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.